Yo pensaba que el amor era un veneno que se diluía con el tiempo. Como el azúcar en un café olvidado. Hasta que Antonio entró en mi vida de nuevo. Con esa sonrisa que me había roto el alma en Toledo. Y me susurró al oído: David, ¿sigues tomando el mismo espresso doble que te hacía llorar de placer? Y en ese instante supe que mi secreto, ese que me había costado 10 años de mentiras y noches en vela, acababa de estallar como una bomba en mi pecho. Era una tarde de octubre en Madrid. Con el sol filtrándose perezoso por las persianas de mi apartamento en Malasaña. Yo, David Ruiz, 35 años. Editor freelance de novelas románticas que nunca había vivido una real. Estaba revisando correos electrónicos cuando el timbre sonó como un disparo. Abrí la puerta sin pensar. Y allí estaba él, Antonio. Con el pelo negro revuelto como en aquellos días de 2015. Los ojos verdes que parecían pozos de aceite de oliva. Y una chaqueta de cuero que olía a tabaco y a promesas rotas. ¿Debbie? Joder. Sigues igual de guapo que cuando te servía el café en el tintero. Dijo. Con esa voz ronca que me hacía temblar las rodillas. No pude responder. Solo lo miré. Sintiendo como el pasado me trepaba por la garganta como hiedra venenosa. 10 años. 10 putos años desde que dejé Toledo huyendo de él. De mi familia. De esa ciudad que me había asfixiado con su catedral gótica y sus callejones estrechos donde todo el mundo se conocía demasiado bien. En Toledo. Yo era el hijo perfecto, el chico de los Ruiz. Que estudiaba arquitectura en la universidad. Que iba a misa los domingos con mi madre Carmen y mi padre Miguel. Que prometía casarse con una chica del barrio y perpetuar el linaje católico. Pero Antonio. Antonio era el barista del café El Tintero. Un moreno de 25 años con tatuajes escondidos bajo las mangas de su camisa blanca. Que me servía expresos con una mirada que decía más que cualquier palabra. La primera vez que lo vi. En 2014. Estaba lloviendo a cántaros fuera. Y él me tendió la taza con un guiño, para que no te enfríes el alma. Guapo. Yo. Con 20 años y un corazón virgen de todo roce prohibido. Me quedé clavado en el sitio. Aquel fue el principio del fin. Nuestra historia no fue de besos robados en plazas escondidas. No. Fue sucia. Real. Como las calles de Toledo después de una tormenta, charcos de deseo que te salpican y te dejan marcado. Nos veíamos a escondidas en su piso diminuto en el barrio de San Antón. Donde el colchón crujía bajo nuestros cuerpos sudorosos y el aire olía a café quemado y a sexo urgente. Él me enseñó a amarlo con rabia. A morderle el cuello hasta dejar marcas que tenía que cubrir con pañuelos. A susurrarle, te quiero mientras el reloj de la catedral daba las horas muertas de la noche. Pero yo era un cobarde. Mi padre. Con su bigote gris y sus sermones sobre el honor familiar. Me había metido en la cabeza que los hombres como nosotros éramos una aberración. Un pecado que Toledo no perdonaría. Hijo. El amor verdadero es fértil. No estéril como esas mariconadas que ves en las películas. Me dijo una vez. Borracho de vino de la Mancha. Y yo callé. Como siempre. Antonio lo sabía todo. Sabía que yo mentía a mi madre cuando le decía que salía con amigos de la uni. Que en realidad corría a sus brazos. Sabía que mi hermana Laura, la única que sospechaba algo, me cubría las espaldas con excusas piadosas. Pero él nunca me presionó. Debbie. Yo te espero. Toledo es eterna. Como nosotros. Me decía.
mientras me peinaba el pelo con los dedos. Sus uñas mordidas rozando mi frente. Sin embargo, el peso de las mentiras se acumulaba como nieve en las azoteas de la ciudad vieja. Cada domingo en la misa del Corpus Christi, veía a mi padre saludar a los vecinos con palmadas en la espalda. Y sentía náuseas. ¿Qué pasaría si supieran? Si vieran las fotos en mi móvil. ¿Esas que Antonio me mandaba de su polla dura contra el fondo del alcázar? El miedo me comía vivo. Y un día, después de una bronca con mi padre por no tener novia, exploté. Le grité a Antonio, no puedo más. Esto nos va a destruir. Él me miró con esos ojos que brillaban como el Tajo al amanecer. Y solo dijo, si te vas, no mires atrás. Pero yo miré. Siempre miro atrás. Ahora, en Madrid, con mi vida armada como un castillo de naipes, un piso alquilado. Un gato llamado Borges que ronronea en mis piernas. Y un exnovio hétero llamado Pablo que duró 6 meses y me dejó por una abogada rubia. Antonio estaba allí. En mi puerta. Con una mochila al hombro y una sonrisa que desarmaba fortalezas. ¿Puedo pasar? Traigo café de Toledo. El de verdad. No esta mierda de cápsulas. Entró sin esperar respuesta. Y el aroma de su colonia, esa misma de sándalo y pecado, invadió el espacio. Se sentó en mi sofá deshilachado. Cruzó las piernas como si el tiempo no hubiera pasado. Y empezó a hablar. De su vida después de mí, cómo cerró el tintero cuando el dueño murió. Cómo se mudó a Barcelona a tatuar en un estudio de Gracia. Cómo las noches lo encontraban solo. Fumando en balcones con vistas al mar. Recordándome. Nunca te olvidé. Debe. Cada espresso que sirvo. Lo hago pensando en cómo te gustaba, doble. Sin azúcar. Con un toque de canela que te hacía gemir. Sus palabras eran cuchillos. Cada una hundiéndose en las cicatrices que yo creía cerradas. Yo lo escuchaba. Con el corazón latiendo como un tambor en las fiestas de San Mateo. Quería odiarlo por aparecer así. Sin aviso. Rompiendo el frágil equilibrio que había construido. Pero en cambio. Recordaba. Recordaba sus manos callosas de tanto moler granos. Cómo me follaba contra la pared de su cocina. Susurrándome guarradas en toledano puro, eres mío. Cabrón. Y no te dejo ir. Recordaba las mañanas en que me despertaba con su boca en mi cuello. El sol filtrándose por las rendijas de las persianas viejas. Y el mundo fuera pareciendo lejano. Inofensivo. Pero no lo era. Mi familia seguía en Toledo. Mi padre con su Alzheimer incipiente que lo hacía olvidar facturas pero no prejuicios. Mi madre rezando rosarios por mi soltería maldita. Y Laura. Casada ahora con un policía que bromeaba sobre maricones en la comisaría. Me enviaba mensajes, ¿cuándo vienes? ¿Hermanito? Papá pregunta por ti. Antonio se levantó. Se acercó a mí. Y su aliento cálido rozó mi oreja. Dime que no sientes nada. Y me voy. Pero sé que mientes tan mal como antes. Sus dedos rozaron mi brazo. Y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Quería empujarlo. Gritarle que se largara. Que 10 años eran suficientes para enterrar un amor tóxico. Pero en lugar de eso, lo besé. Fui yo quien lo besé. Con la furia de un hombre que ha pasado una década huyendo de sí mismo. Sus labios sabían a café amargo y a sal de lágrimas no derramadas. Nos caímos en el sofá.
sus manos desabrochando mi camisa con prisa. Y por un momento, Madrid desapareció. Solo quedábamos nosotros. Dos cuerpos rotos chocando como olas contra las murallas de la bisagra. Pero el placer duró poco. ¿Cuándo terminamos? Jadeantes y sudorosos. La realidad me golpeó como un mazazo. ¿Qué coño haces aquí? ¿Antonio? ¿Por qué ahora? Él se incorporó. Encendió un cigarrillo a pesar de que le había rogado que dejara el vicio. Y exhaló el humo hacia el techo. Porque estoy enfermo. Debe. Cáncer de pulmón. Los médicos me dan 6 meses. Quizás menos. El mundo se detuvo. Su confesión colgaba en el aire como niebla del Tajo. Espesa y asfixiante. Yo, que había huido de él por miedo a mi propia verdad, ahora lo veía vulnerable. Con las venas marcadas en los brazos y una tos que lo doblaba por la mitad. Vine a verte porque eres lo único que no he podido borrar. ¿Y por qué? Joder. Si me muero, quiero que sepas que te amé de verdad. No como un capricho de juventud, sino como un hombre que daría la vida por un beso tuyo. Aquella noche no dormimos. Hablamos hasta el alba. Desenterrando fantasmas. Me contó de sus amantes fugaces en Barcelona. De cómo ninguno tenía mis ojos castaños ni mi risa nerviosa. Yo le confesé mis terapias fallidas. Mis citas con hombres que me recordaban a él pero no lo eran. Mi pánico eterno a volver a Toledo y enfrentar a mi familia. Ellos no saben nada. ¿Antonio? Ni siquiera que soy gay. Para ellos. Soy el hijo pródigo que explora el mundo. El río. Una risa rota por la tos. Cobarde de mierda. Pero te quiero igual. Y en ese igual. Sentí el primer pinchazo de la VIH que se avecinaba, no era solo su cáncer. Era el mío propio. El de un hombre que había sacrificado su alma por el silencio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me arrastraban como el río Tajo en crecida. Antonio se instaló en mi piso sin pedir permiso. Trayendo su mochila raída y una máquina de espresso que compró en una tienda de segunda mano en el Rastro. Para que no eches de menos el sabor de casa. Dijo. Mientras la instalaba en la encimera de mi cocina minúscula. Cada mañana. Me despertaba con el aroma del café molido fresco. Y allí estaba él. En calzoncillos. Con el torso desnudo marcado por tatuajes desvaídos, un corazón roto en el pecho. Mi inicial grabada en la cadera. Me servía la taza con ceremonia. Sus ojos fijos en los míos, doble. Sin azúcar. Con canela. Como siempre. Mi amor. Y yo bebía. Quemándome la lengua. Porque el dolor era lo único que me recordaba que estaba vivo. Pero bajo esa rutina falsa de normalidad. La VIH se acumulaba como polvo en las grietas de las paredes. Antonio tosía cada vez más. Un sonido ronco que reverberaba en el silencio de la noche. Y yo fingía dormir. Con el corazón en un puño. No hablábamos de su enfermedad, era como si nombrarla la hiciera real. En cambio, follábamos como animales heridos. En el suelo del salón. Contra la ventana con vistas a la Gran Vía. Sus gemidos ahogados por la almohada para no despertar a los vecinos. Fóllame más fuerte. Debbie. Haz que olvide el puto dolor. Me suplicaba. Y yo obedecía. Clavándole las uñas en la espalda hasta sangrar.
odiándome por cada embestida que lo agotaba más. Era sexo desesperado. No amor, un intento de aferrarnos al cuerpo del otro antes de que el cáncer se lo llevara todo. Mi trabajo se resquebrajaba. Como editor, pasaba horas corrigiendo manuscritos de romances heterosexuales. Esas historias empalagosas de príncipes y princesas que me revolvían el estómago. Borra esa escena. Es demasiado explícita. Escribía en los márgenes. Mientras recordaba cómo Antonio me había lamido el culo en su piso de Toledo. Susurrándome: eres más dulce que el turrón de Navidad. Mis clientes notaban mi distracción. Una autora me llamó histérica: David, ¿estás bien? Tus correcciones suenan a resentimiento puro. Y tenía razón. El resentimiento me comía, contra Antonio por aparecer y revolver mi vida. Contra mí mismo por dejarlo entrar. Contra el mundo por ser tan jodidamente intolerante. Llamadas de Toledo empezaron a llegar como avisos de tormenta. Mi madre, con su voz temblorosa por los años y la preocupación eterna, me pinchaba: hijo, ¿cuándo vienes? Tu padre está peor. Olvida hasta su nombre algunos días. Y Laura dice que deberías sentar cabeza. Buscar una buena chica. Cada palabra era una puñalada. Mamá, estoy ocupado. Mentía. Mientras Antonio me abrazaba por detrás. Su erección presionando contra mi culo. Diles la verdad. Debbie. Diles que eres gay y que amas a un hombre que te folla como nadie. Pero yo colgaba. Con el nudo en la garganta. Y me giraba para besarlo con furia. Como si su lengua pudiera borrar las voces de mi infancia. Una noche. Después de una sesión particularmente brutal, él encima. Montándome con los ojos cerrados por el éxtasis. Yo mordiéndome el labio hasta saborear sangre. Antonio se derrumbó a mi lado y confesó: en Barcelona. Intenté ser normal. Salí con una tía. Una tatuadora llamada Marta. Duró 2 meses. Pero cada vez que me tocaba, pensaba en ti. En cómo me chupabas la polla en el baño del Tintero. Con la puerta entreabierta y el riesgo de que entrara un cliente. Su voz era un susurro roto. Y yo sentí una punzada de celos irracional. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Para herirme? Él negó con la cabeza. Tosiendo. Para que sepas que nadie te reemplaza. Tú eres mi veneno. Debbie. Y yo el tuyo. Los paseos por Madrid se convirtieron en rituales de evasión. Caminábamos por el Retiro. Mano a la mano cuando nadie miraba. Robándonos besos en bancos ocultos por sauces llorones. Él me contaba anécdotas de su juventud en Toledo, como su padre. Un herrero alcohólico. Lo había echado de casa a los 17 por mirar a los chicos del equipo de fútbol. Me dijo: eres una vergüenza para los López. Vete y no vuelvas. Antonio se rió. Pero sus ojos estaban húmedos. Yo le hablé de mi propia cárcel, las noches masturbándome en mi cuarto de adolescente. Fantaseando con compañeros de clase. Culpándome después con rezos forzados. Pensaba que Dios me castigaría con rayos. Como en las historias de la Biblia que nos contaban en el colegio. Compartir aquello nos unía. Pero también nos hería: éramos 2 supervivientes de una España que, aunque progresista en las ciudades, aún guardaba rincones oscuros como los de Castilla-La Mancha. Donde el machismo se disfrazaba de tradición. Sin embargo, la Dusión nen se hacía insoportable. Antonio adelgazaba a ojos vista, sus pómulos se afilaban como cuchillos. Y sus abrazos.
Antes firmes. Ahora eran frágiles. Una mañana. Lo encontré vomitando en el baño. La sangre salpicando el base. Es solo un resfriado. Mintió. Pero yo sabía la verdad. Llevé a urgencias en secreto. Mientras él protestaba, no. Debbie. No quiero hospitales. Quiero follarte hasta el final. El médico. Un tipo seco con bata blanca. Confirmó lo obvio, metástasis. 6 meses era optimista. 2. Quizás. Salimos en silencio. Y en el metro de vuelta. Antonio apoyó la cabeza en mi hombro. Sollozando quedó. Lo siento por arruinarte la vida otra vez. En casa. La ira brotó. Tú no arruinas nada. Fui yo el que te dejó. El que huyó como un rata. Le grité. Lanzando la taza de café contra la pared. El líquido salpicando como lágrimas cafés. Él me miró. Herido. Y murmuró, huyes porque tienes miedo. Debbie. Miedo a tu padre. A tu madre. A esa puta ciudad que te parió. Pero yo no tengo nada que perder ahora. Sus palabras me barrieron como un vendaval. Esa noche. Solo. Mientras él dormía medicado. Busqué vuelos a Toledo. No por valentía. Sino por pánico, si Antonio moría. ¿Qué quedaría de mí? Un vacío con forma de expreso o doble. Los mensajes de Laura se volvieron insistentes. Papá te necesita. Ven. Por Dios. Ignoré la culpa. Pero ella no paraba. Una tarde. Me llamó mi madre directamente, David. Hay algo que debes saber. Tu padre. Nos contó un sueño raro. Soñó que estabas con un hombre. Y lloraba. Dice que es señal de que debes volver. Casarte. Darme nietos. Colgué. Temblando. Y corrí a los brazos de Antonio. Fóllame. Le supliqué. Y él lo hizo. Lento. Profundo. Susurrándome, eres libre. Cabrón. Siempre lo fuiste. Pero no lo era. La Vica CH era un río subterráneo. Acumulándose. Lista para desbordar. La decisión de volver a Toledo no fue un acto de redención. Sino de rendición. Antonio insistió, si no vas. El cáncer me come antes que el arrepentimiento. Empaqué una maleta ligera de ropa interior. El libro de Lorca que él me regaló en 2015. Y la máquina de café. Y alquilamos un coche en Atocha. El trayecto fue un purgatorio de silencios interrumpidos por su tos y mis dedos entrelazados en los suyos sobre la palanca de cambios. Pasamos por Consulencias de la Sagra. Con sus campos de viñedos dorados bajo el sol de noviembre. Y él señaló, aquí follamos una vez. ¿Recuerdas? En el arcén. Con el coche temblando. Sonreí. Pero el recuerdo dolía, aquel día. Después del sexo. Lloré porque sabía que era el principio del fin. Llegamos a Toledo al atardecer. Cuando la ciudad se teñía de oro y púrpura. Como un cuadro de El Greco vivo. Aparcamos cerca de la puerta de bisagra. Y el aire olía a catedral y a pan recién horneado. Mezclado con el hedor metálico del Tajo. Mi estómago se revolvió, era como volver a una casa embrujada. Antonio caminó a mi lado.
Más delgado. Con una bufanda cubriéndole la garganta magullada por las pastillas. Relájate. Debe. Solo somos dos viejos amigos de la uni. Mentira piadosa, para mi familia. Él era el barista que me sirvió cafés. No el hombre que me había abierto el cuerpo y el alma. La casa de mis padres estaba en el barrio del Nuncio. Una fachada de piedra con balcones de hierro forjado y geranios rojos marchitos. Mi madre abrió la puerta con un grito ahogado: «¡Hijo mío!». Al fin. Me abrazó. Su delantal oliendo a sopa de ajo y a lavanda. Y luego miró a Antonio con curiosidad. «¿Y este es?» «Antonio. Un amigo de Madrid. Me está ayudando con el trabajo». Improvisé, sintiendo el rubor subir por mi cuello. Ella lo escrutó. Pero su calidez toledana ganó: «Pasad». Pasad. Vuestro padre está en el salón. Viendo la tele. Mi padre, Miguel, estaba hundido en su sillón orejero, con los ojos vidriosos por el Alzheimer que lo devoraba a dentelladas. Debe. ¿Eres tú?, murmuró, extendiendo una mano temblorosa. Lo abracé, oliendo su loción antigua de afeitar. Y el nudo en mi garganta se apretó. Sí. Papá. He vuelto. Antonio se quedó atrás. Discreto. Pero mi padre lo vio y frunció el ceño: «Ese. Lo conozco. Del café. El que te gustaba tanto». Mi corazón se paró. ¿Recordaba? ¿O era un eco del pasado? Sí. ¿Del tintero?, confirmó Antonio con su sonrisa ladeada. Y mi padre rió débilmente: «Buen chico». Servía el mejor café. La cena fue un campo minado de conversaciones superficiales. Mi madre sirvió migas con chorizo, vino de la casa y torrijas empapadas en miel. Hablando sin parar de los vecinos. De la procesión de Semana Santa que se avecinaba. De cómo Laura y su marido esperaban el primer hijo. Un niño. Rezamos por un niño fuerte, dijo. Y yo asentí, con la fork clavada en el plato. Antonio comía poco, picoteando. Y bajo la mesa, su pie rozaba el mío en un código secreto de consuelo. «Cuéntanos de Madrid, hijo», presionó mi madre. Es ajetreado. Mucho trabajo. Amigos. Mentiras que fluían como el vino. Pero entonces, mi padre, en un momento de lucidez cruel, soltó: «David, ¿por qué no traes una novia? Eres hombre. No un». Se calló. Pero el maricón flotó implícito en el aire. Mi madre lo regañó suavemente: «Miguel, no digas tonterías». Antonio apretó mi rodilla. Pero el daño estaba hecho. Después de la cena, nos instalamos en mi antigua habitación. Un cuartucho con pósters descoloridos de Gaudí y una cama individual que crujía como huesos viejos. Mi madre nos separó: «Antonio duerme en el sofá del salón». Debe. No somos tan modernos. Él obedeció con una guiñada. Pero a medianoche, cuando la casa ronroneaba en silencio, se coló en mi cuarto. «No puedo dormir sin ti», susurró, desnudándose en la penumbra. Nos amamos despacio, con el miedo de hacer ruido. Su boca tapando mis gemidos,
mis manos ahogando su tos. Era un acto de rebeldía silenciosa. Follarnos bajo el techo que me había visto nacer. Con los fantasmas de mi infancia velando en las sombras. Los días se convirtieron en una rutina asfixiante de visitas hospitalarias y fingimientos. Llevaba a mi padre al médico en Toledo. Un trayecto por el puente de San Martín donde el Tajo rugía abajo. Y Antonio me esperaba en el coche. Fumando a escondidas. Tu viejo me mira raro. Comentó una vez. ¿Sabe algo? En el fondo. Y tenía razón, en las tardes. Cuando mi madre salía a misa. Mi padre me acorralaba en la cocina, ese Antonio. ¿Es tú? Amigo especial. Su voz era un graznido. Pero sus ojos. Por un segundo. Fueron los de antaño. Duros como el acero de sus herramientas de labrador. No. Papá. Solo un colega. Mentí. Y él suspiró, bien. Porque los hombres no aman a hombres. Eso es contra Dios y contra la familia. La Dusionen alcanzaba su punto álgido en las noches. Cuando Antonio y yo salíamos a caminar por las murallas. Toledo. Iluminada por faroles antiguos. Parecía un sueño gótico, la catedral alzándose como un dedo acusador. El alcázar vigilante en la colina. Nos besábamos en rincones oscuros. Pero siempre con el pavor de ser vistos. Aquí te vi por primera vez. Saliendo de la uni con tu mochila. Recordaba él. Su mano en mi entrepierna. Y yo pensé, este chico va a destrozarme. Reíamos. Pero la risa era amarga. Su salud empeoraba, una noche. Colapsó en la calle. Tosiendo sangre sobre las piedras empedradas. Lo cargué hasta el coche. Aterrorizado. Y en el Hospital de Virgen de la Salud. El doctor confirmó, progresión rápida. Necesita cuidados paliativos. Mi madre lo supo al día siguiente. Entró en mi habitación mientras cambiaba las sábanas manchadas. Y vio las marcas en mi cuello, mordiscos de Antonio. Frescos y rojos. ¿Qué es esto? ¿Debbie? ¿Y por qué Antonio duerme aquí? Su voz era un hilo. ¿Pero sus ojos? Dos pozos de decepción. Negué todo. Balbuceando excusas sobre un resbalón en la ducha. Pero ella no era tonta. Eres mi hijo. Sé cuándo mientes. Salió. Y el silencio que dejó fue peor que un grito. Esa tarde. Laura llegó de visita. Con su vientre de 5 meses y su marido a remolque. Un tipo fornido llamado Javier que olía a colonia barata y a testosterona. Hermano. ¿Qué pasa? ¿Mamá está rara? La abracé. Sintiendo el bulto de su embarazo contra mi pecho. Y por un segundo. Envidié su normalidad. Pero Javier. Bebiendo cerveza en la terraza. Soltó una de sus, oye. Debbie. ¿Sigues soltero? Cuidado. Que en Toledo hay ojos en todas partes. No queremos un maricón en la familia. Río. Como si fuera broma. Pero yo vi el filo. Antonio. Desde la cama del hospital. Me mandó un mensaje, diles la verdad o me muero en paz. Pero la verdad era una bomba. Y yo. A un cobarde. La guardaba en el pecho. El turning point llegó como un trueno en cielo despejado. En la víspera de Todos los Santos.
Mi madre. Con esa intuición materna que corta como navaja toledana. Me confrontó en la cocina mientras preparaba buñuelos para la ofrenda. Antonio estaba en el hospital, conectado a tubos que chupaban su vida gota a gota. Y yo había pasado la noche allí, sosteniéndole la mano mientras deliraba mi nombre. Debbie. Siéntate. Vamos a hablar como adultos. Su voz era firme, pero sus manos temblaban amasando la masa. Me senté. El olor a anís invadiendo el aire. Y ella soltó, se lo de Antonio. Lo vi anoche. Cuando volviste del hospital. Te besó en la mejilla. Pero no fue un beso de amigos. ¿Y esas marcas? Dios mío. Hijo. ¿Eres? La palabra gay no salió de sus labios, en Toledo. Aún se susurra como un sortilegio maligno. Pero yo la oí, resonando en mi cabeza como el eco de la catedral. El mundo se inclinó, el suelo de baldosas hidráulicas pareció abrirse. Y caí en el abismo. Mamá. Yo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y por primera vez en 10 años. No las contuve. Le conté todo, el café, el tintero. Los besos robados. Las noches en su piso donde el placer era un fuego que nos consumía. Lo amé. Mamá. Lo amo. Y él se está muriendo. Y yo. Yo huí de esto por vosotros. Por papá. Por esta casa que me ahoga. Ella escuchó en silencio. Su rostro pálido como la harina en la mesa. Y cuando terminé, solo dijo, levántate. Vamos a ver a tu padre. Mi padre estaba en el salón, mirando fotos antiguas en un álbum raído, yo de niño. Con pantalones cortos y una sonrisa inocente, la boda de mis padres. Él en uniforme de guardia civil, Laura en su comunión. Miguel. Dijo mi madre, sentándose a su lado. David tiene algo que decirte. Él levantó la vista. Confuso. Pero sus ojos se aclararon por un instante. Como si el Alzheimer le diera tregua. Yo me arrodillé frente a él. El suelo frío contra mis rodillas. Y solté la bomba, papá. Soy gay. Amo a hombres. A Antonio. El del café. Y lo dejé porque tenía miedo de ti. De tu ira. De perderos. Pero ahora él muere. Y no puedo seguir mintiendo. Silencio. Un silencio eterno. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mi padre me miró. Las venas de sus manos hinchadas como ríos en sequía. Y murmuró, hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No era rabia. Era pena. Pura. Cruda pena. Porque me enseñaste que los hombres como yo no existen. Que somos pecado. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Y extendió la mano, perdóname. Debbie. He sido un viejo idiota. Criado en una España de Franco que nos envenenó a todos. Mi madre lloró entonces. Abrazándonos a los dos. Su delantal empapado. Somos tu familia. Siempre lo seremos. Pero. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué sufrir así? Porque el amor gay en Toledo no es un cuento de hadas. Quise decir. Es una guerra silenciosa contra miradas torcidas. Chismes en el mercado.
Curas que predican contra el pecado nefando desde púlpitos dorados. Pero en cambio, solo asentí, por miedo. Pero ya no más. Aquella confesión me dejó vacío. Como si me hubieran arrancado las entrañas. El dolor era cegador, no alivio. Sino una náusea profunda. El peso de 10 años de mentiras cayendo sobre mí como una muralla derrumbada. Corrí al hospital. El corazón latiendo desbocado. Las calles de Toledo un borrón de luces navideñas prematuras. Encontré a Antonio despierto. Pálido bajo las fluorescentes. Con una sonrisa débil. Díselo. Jadeó cuando entré. Y se lo dije, se lo conté a mi familia. Todo. Y no me odian. El río. Una risa que terminó en tos. Y me atrajo a la cama, valiente al fin. Cabrón. Nos besamos. Ignorando las miradas de las enfermeras. Sus labios fríos pero urgentes contra los míos. Pero el beso sabía a despedida. Esa noche. Solo en la habitación del hospital. Me derrumbé. Lloré hasta quedarme seco. El cuerpo convulsionado por sollozos que no cesaban. El secreto revelado no liberaba, ataba más fuerte. Recordándome que el precio de la verdad era ver a Antonio desvanecerse. Al día siguiente. Laura llegó con Javier. Ella me abrazó fuerte, mamá me lo contó. Estoy orgullosa de ti. Hermano. Él. El policía machote. Carraspeó incómodo, bueno. Si te hace feliz. ¿No? Pero cuéntame. ¿Ese Antonio es buen tío? Su torpeza era un bálsamo. Juntos fuimos al hospital. Y por primera vez. Antonio conoció a mi familia extendida. Charlaron de fútbol. De Toledo. De banalidades que ocultaban el abismo. Pero bajo la superficie. La vi KCH bullía, mi padre. En casa. Tuvo un brote de Alzheimer furioso. Gritando fuera el maricón, antes de calmarse. Confundido. Mi madre lo calmó con tisanas. Pero yo lo oí por teléfono y me hundí más. La verdad había abierto heridas frescas. Antonio empeoraba. Ya no caminaba solo, lo llevábamos en silla de ruedas por los jardines del hospital. El viento del Tajo revolviéndole el pelo. Quiero morir en el tintero. Murmuró una tarde. El café ya no existía. Pero improvisamos, mi madre trajo una mesa plegable al hospital. Preparó expresos en una cafetera italiana. Y nos sentamos en círculo Antonio. Yo. Mis padres. Laura y Javier. Brindamos con tazas humeantes. Y él contó historias, como me sirvió el primer café. Como nos reíamos de los turistas perdidos. David era mi musa. Cada grano molido llevaba su nombre. Risas ahogadas. Lágrimas disfrazadas de vapor. Pero cuando mi padre, en un gesto de paz frágil, le dio la mano, gracias por querer a mi hijo. Antonio sollozó. Y yo. A su lado. Sentí el primer atisbo de algo roto irremediablemente, no solo su cuerpo, sino el mío. Destrozado por el amor que llegaba tarde. El dolor se volvió tecito. Una niebla que lo cubría todo. Dormía en el hospital. Acurrucado en la silla. Soñando con expresos que se enfriaban solos. Despertaba con su mano fría en la mía. Y el ciclo recomenzaba.
El clímax no fue un estallido de gritos en una plaza pública, ni una pelea dramática bajo la lluvia toledana. Fue sutil. Como el crepúsculo que tiñe el tajo de sangre, un rechazo interno. Una negativa a seguir sacrificándome por fantasmas. Ocurrió una mañana de diciembre. Con la ciudad vestida de luces navideñas y el aire cortante como vidrio roto. Antonio había empeorado durante la noche, el cáncer le había robado el aliento. Y yacía en la cama del hospital. Conectado a oxígeno. Su pecho subiendo y bajando en jadeos irregulares. Yo estaba a su lado. Con ojeras como moretones. Cuando entró el médico, señor Ruiz. Debemos hablar de cuidados paliativos. Sedación. Es inevitable. Antonio me miró. Sus ojos verdes nublados por el dolor. Y susurró, no quiero morfina. Debe. Quiero sentirte hasta el final. Ven aquí. Lo obedecí. Subiéndome a la cama con cuidado. Mi cuerpo encajando en el suyo como piezas de un rompecabezas roto. Lo besé. Lento. Saboreando el sal de su sudor y el metal de la sangre en su aliento. Te amo. Murmuré contra su cuello. Y yo a ti. Pero prométeme algo, no vuelvas a esconderte. Vive por los dos. Cabrón. Ama sin miedo. Sus palabras eran un testamento. Y en ese momento, algo se quebró en mí. No fue euforia, sino una claridad brutal. Había sacrificado 10 años por una familia que, aunque me aceptaba ahora, nunca entendería del todo el fuego que ardía en mis venas. Me levanté. Besé su frente. Y salí al pasillo. Allí esperaban mi madre y Laura. Con termos de chocolate caliente y rostros demacrados por las vigilias. Hijo. ¿Cómo está? Preguntó mi madre. La miré. Realmente la miré por primera vez en años, una mujer de 60. Con arrugas talladas por misa y cocina. Que había rezado por mí la salvación sin saber que yo era el hereje. Mamá. Necesito aire. Salí del hospital. Caminando sin rumbo por las calles nevadas de Toledo. El frío me azotaba la cara. Pero no lo sentía, el tecito del dolor me había adormecido. Pasé por el tintero, o lo que quedaba de él. Una fachada vacía con carteles de se vende. Y me detuve. Apoyé la frente contra el cristal empañado. Recordando, su mano en mi cintura mientras molía granos. El vapor del espresso subiendo como humo de incienso. Nuestros cuerpos chocando en el almacén. Con el aroma de café impregnando el semen en mi piel. Allí. Solo. Grité. No con voz. Sino con el alma, un rechazo visceral a la vida que me habían impuesto. No más mentiras. Aullé en silencio. Golpeando el puño contra el vidrio hasta que sangró. No volvería a ser el hijo perfecto. El editor anónimo que corregía amores ajenos mientras el suyo se pudría. ¿No sacrificaría más por un padre que, en sus lúcidos momentos, aún murmuraba pecado bajo el aliento? Entré en una farmacia cercana. Vendé la mano. Y llamé a Javier, sí. A él. El yerno machista que empezaba a suavizarse. Necesito tu ayuda. Lleva a mis padres al hospital. Yo vuelvo a Madrid. Colgué antes de que protestara. Y caminé hacia la estación de autobuses. El corazón latiendo con una libertad aterradora.
De vuelta en Madrid. El piso me recibió vacío. Con el gato Borges maullando hambre. Encendí la máquina de café que Antonio había traído. Preparé un doble sin canela, porque él no estaba. Y me senté a escribir. No correcciones para otros, sino mi propia historia, un borrador crudo de nosotros. De los besos en Toledo. De las folladas desesperadas. Del cáncer que nos devoraba. Las palabras fluían como vómito. Purgadas de 10 años de silencio. Llamé a un editor amigo, tengo un manuscrito. Es personal. Gay. Drama. Todo el puto lío. ¿Lo lees? Envíamelo. Dijo. Y por primera vez. Sentí el clímax no en el sexo, sino en la creación, decir lo indecible. Rechazar el sacrificio eterno. Pero el clímax tiene su precio. 2 días después. Llegó la llamada de Laura, David. Ven. Es Antonio. Tomé el primer AVE. El tren rugiendo como mi pulso. Y llegué al hospital al anochecer. Él estaba rodeado, mis padres a un lado. Rezando en silencio, Laura y Javier al otro. Torpes pero presentes. Antonio me vio y sonrió. Débil, sabía que volverías. No por mí, sino por ti. Le tomé la mano, entrelazando dedos. Y le susurré, le conté a todo el mundo. El manuscrito. Va a publicarse. Sus ojos se iluminaron, entonces. Valió la pena. Aquella noche. Mientras velábamos. Mi padre se acercó, hijo. Lo siento. Fui un cabrón. Ama como quieras. Era lo más cerca de una bendición que tendría. Y bastó para romperme de nuevo. Antonio murió al alba. Con el sol filtrándose por las persianas como en nuestras mañanas de Toledo. Su último aliento fue un suspiro contra mi mejilla, café. Doble. El vacío que dejó fue un abismo. Pero en él encontré mi voz. El funeral de Antonio fue un affair discreto. Como él habría querido, no en la catedral imponente, sino en una capilla pequeña del cementerio de San Román. Con vistas al Tajo que serpenteaba como una vena abierta. Mi familia al completo, madre sollozando en su mantilla negra. Padre mudo y encorvado. Laura con el vientre hinchado apoyada en Javier. Y unos pocos amigos suyos de Barcelona que llegaron en coche. Tatuados y con ojos rojos. El cura. Un tipo joven con aros en las orejas que contradecía el estereotipo toledano. Habló de amor eterno más allá de las formas. Un guiño sutil que me erizó la piel. Enterramos sus cenizas bajo un olivo retorcido. Y yo esparcí granos de café molido sobre la tierra fresca, para que tu alma sepa a espresso. Amor. Los días posteriores fueron un limbo de trámites y silencios. Mi padre empeoró, el shock de la verdad y la muerte lo hundió en nieblas permanentes. Donde me confundía con mi abuelo. El guardia civil de la posguerra. Mi madre cocinaba compulsivamente arroz con leche. Pisto manchego. Dulces que nadie comía. Y en las noches. Me encontraba en la cocina. Susurrándome, hijo. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Hablábamos. Sí, de su juventud en los 60. Cuando las amigas casadas le contaban affairs con curas. De cómo el franquismo les robó la sexualidad a todos. Yo también tuve secretos. Debe. Un beso robado en una romería.
Con un chico de Alcántara. Nunca se lo dije a tu padre. Aquella confesión nos unió. Dos almas heridas en una España que empezaba a sanar pero aún sangraba. Regresé a Madrid con el peso de las cenizas metafóricas en el alma. El piso olía a cerrado. A ausencia. Y Borges me recibió con maullidos acusadores. Desempaqué la máquina de café. La encendí. Y preparé un doble, amargo. Sin canela. Porque el dulzor ahora me repelía. El manuscrito estaba listo, mi editor lo compró esa semana. Con un adelanto que me permitió renunciar a las correcciones anónimas. Es crudo. Debe. ¿Real? Va a joder mentes en Toledo y más allá. Me dijo en una llamada ebria. El libro se titularía Espresso doble. Y en la dedicatoria, a Antonio. Que me sirvió la verdad en una taza. La sanación no fue lineal, fue un zigzag de noches en vela y días de rabia. Salí con hombres, un diseñador catalán que me follaba con ternura pero sin fuego. Un activista queer que hablaba de política mientras yo quería silencio. Pero ninguno llenaba el hueco. Un fin de semana. Volví a Toledo solo. Para ver a mi familia. Mi padre. En un raro momento lúcido. Me dio un abrazo, escribe tu historia. Hijo. La mía fue de silencios, no repitas. Murió 2 meses después. En paz. Y en su entierro. Laura me susurró, él te quería. A su manera. ¿Y el bebé? Lo llamaremos Antonio. ¿Si es niño? Javier. Sorprendentemente. Asintió, un nombre fuerte. El lanzamiento del libro fue en una librería de Malasaña. Con cava y flashes de prensa indie. Lectores muchos de Castilla. Viajeros de Toledo me rodearon, me has hecho llorar. Debe. Yo también escondí mi amor por miedo al pueblo. Firmé ejemplares hasta que la mano me dolía. Y en la dedicatoria repetía, bebe espresso. Ama sin azúcar. Una mujer mayor. ¿Con acento manchego? Me dijo, en mi aldea. Aún queman a los como vosotros en hogueras metafóricas. Gracias por encender la luz. Aquellas palabras fueron el bálsamo, no había ganado una guerra. Pero había plantado una semilla. Hoy. Un año después. Camino por las calles de Madrid con una normalidad frágil. El gato Borges ronca en el sofá. El piso huele a café fresco. Y tengo un novio nuevo, un profesor de literatura. Con barba rala y ojos que no juzgan. Pero en las mañanas. Cuando preparo mi doble. Pienso en Antonio, en su risa ronca. En sus manos callosas. En cómo me enseñó que el amor no es un lujo. Sino una necesidad tan básica como el aire. Toledo queda atrás. No como una cárcel. Sino como un capítulo, la ciudad que me parió y me rompió. Para luego dejarme renacer. Y si me preguntan si valió la pena el dolor. ¿El secreto? ¿La pérdida? Solo sonrío y digo, prueba este café. Es amargo. Pero te despierta. Porque al final. La vida no es un final feliz, es un sorbo eterno. Caliente y real. Que te quema pero te mantiene vivo. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cuánto tiempo más vas a endulzar tu verdad con mentiras?